Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las fases en la respuesta en educación en situaciones de emergencia. Actualmente estamos viviendo una situación especial por la pandemia del COVID, pero Nicaragua es un país altamente vulnerable a otras amenazas. Periódicamente estamos siendo afectados por huracanes, por inundaciones, por sequías. Con menos frecuencia tenemos las afectaciones por terremotos, de manera que eso nos obliga como país a estar preparados. Los actores de la respuesta humanitaria han definido ciertas fases que se aplican de una u otra manera dependiendo del tipo de emergencia que se está enfrentando. Entonces, en esta sesión de hoy vamos a un poco conocer esas etapas, ¿verdad? Vamos a identificar las diferentes etapas de la preparación, la respuesta y la recuperación ante una emergencia, y también vamos a identificar algunas de las acciones que se contemplan en cada una de esas etapas. Entonces comenzamos de manera general contándoles que hay 4 etapas distintivas. Tenemos la etapa o fase 0, que es la etapa de preparación. Tenemos la fase 1, que es la respuesta rápida. La fase 2, que es la etapa de recuperación temprana. Y la fase 3, que es la fase de transición. De manera general, en la fase 0 podemos decir que es la fase de preparación a la emergencia. Esta fase no tiene, digamos, un periodo específico porque depende, ¿no?, de cuál es la emergencia que estamos enfrentando. De repente, si lo que tenemos es un evento de terremoto, el evento no avisa, no podemos hablar de una etapa de preparación ante un terremoto, pero si por ejemplo lo que tenemos es un huracán, el huracán se predice más o menos cuál es su trayectoria y podemos más o menos conocer por dónde va a afectar, y con algunos días de anticipación podemos prepararnos ante esa emergencia. En el caso concreto de la emergencia que estamos viviendo hoy por el COVID-19, hemos tenido la fortuna de podernos preparar con anticipación, porque la emergencia pues afectó a otros países y eso nos dio la oportunidad de conocer qué medidas se estaban tomando en esos países para nosotros retomarlas y poder funcionar de alguna manera mejor ante la emergencia. Pero al margen de cuál sea la emergencia, siempre debe haber una etapa de preparación, ¿verdad? En esa etapa de preparación, en el caso particular de educación, enfatizamos 2 áreas particulares. Una es la preparación del personal que va a estar a cargo de la respuesta educativa, y estamos hablando aquí de los docentes, estamos hablando de otro personal educativo, estamos hablando de personal que tal vez no es educativo, pero que vamos eventualmente a hacer uso de ese recurso en la emergencia. Cuando estamos en una emergencia, generalmente nos apoyamos de líderes comunitarios, de voluntarios en la comunidad, y ese recurso hay que prepararlo. Entonces, volviendo al tema de que Nicaragua es un país altamente vulnerable, la preparación debe ser una constante, y en el sector educativo tenemos que pensar en quiénes van a proveer del servicio educativo en sus diferentes formas y preparar ese recurso humano. Entonces estamos hablando de nuevo de docentes preparados, de voluntarios preparados, de líderes comunitarios preparados. ¿Y preparados en qué? Un tema, por ejemplo, en el que debemos de preparar a los docentes es en el tema del currículum. Generalmente, cuando estamos ante una emergencia, nos vemos en la necesidad de identificar los temas, los contenidos que son prioritarios para la emergencia. No podemos aspirar en una emergencia a desarrollar el currículum en su forma normal. Nos vemos obligados de repente a priorizar contenidos. Y no solo a priorizar contenidos, sino que a identificar contenidos que
apliquen a la realidad. Por ejemplo, si el tema es una inundación, ¿verdad? Muchas veces en las inundaciones tenemos problemas de enfermedades respiratorias, enfermedades infectocontagiosas que se generan por las condiciones que ha creado el exceso de lluvias, el exceso de agua en el ambiente. Y entonces, a través de los procesos de aprendizaje, de los procesos educativos, podemos identificar contenidos particulares que atienden esas necesidades de la comunidad y de los niños en particular. Entonces, con esa óptica, con esa lógica, tenemos que hacer un currículum de emergencia. Igualmente a los maestros los tenemos que preparar, o ustedes maestros tienen que prepararse con anticipación en estrategias metodológicas alternativas. Desde ya en situaciones aún normales nosotros hablamos de que los maestros deben de variar sus técnicas, sus metodologías de enseñanza, porque ahora hablamos de un maestro que es un facilitador, un maestro que lo que hace es propiciar ese proceso de aprendizaje que en teoría o idealmente lo debe conducir el mismo estudiante, y eso nos obliga a conocer de algunas técnicas que permitan que el estudiante de manera más independiente pueda generar el conocimiento. Entonces, en una situación de emergencia donde tal vez no tenemos a los niños, a las niñas y a los jóvenes permanentemente en el aula de clase, es con mucha más razón oportuno tener esas estrategias educativas que nos permitan trabajar a distancia, trabajar contenidos no presenciales, ¿verdad? En una modalidad no presencial, de repente en una modalidad virtual, si es que existen los recursos, ¿verdad? O de repente también una modalidad presencial, pero con una periodicidad o una regularidad diferente a la que estamos acostumbrados en situaciones normales. De ahí que es importante que el maestro aplique, bueno, primero que se entrene, que se capacite en esas metodologías alternativas para que las pueda aplicar. Igualmente, en esta etapa de preparación podemos incorporar capacitación a los docentes en materia de nutrición, en materia de agua y saneamiento, en materia de apoyo psicosocial, ¿verdad? Esas son tres áreas que cuando estamos hablando de emergencia y de educación en emergencia son inherentes, no las podemos descuidar. Entonces, el maestro no basta con que se capacite en cómo desarrollar contenidos y cómo identificar los contenidos más apropiados para desarrollar en el poco tiempo que tal vez tiene para desarrollar contenidos específicos del currículum en estos contextos de emergencia, pero además tiene que enriquecer su acervo para poder trabajar las temáticas de apoyo psicosocial, para asegurar el bienestar de los niños en el aula de clase y los temas, ¿no?, de nutrición y temas de higiene, agua y saneamiento, que son complementarios y que son vitales en una educación en el contexto de una emergencia. Otro elemento importante a considerar en esta etapa cero de preparación es la preparación de los materiales didácticos que se van a utilizar en la respuesta. Y bueno, aquí hay varias consideraciones que hacer, ¿no? Habrá que estimar, por ejemplo, en qué modalidad vamos a enfatizar el currículum de la emergencia, cuáles son las áreas que vamos a trabajar con mayor fuerza. Vamos a trabajar con todos los estudiantes o de repente vamos a enfatizar el trabajo con los grupos más vulnerables, y de eso va a depender el tipo de material también que tengamos que desarrollar. Vamos a maximizar el uso, por ejemplo, de los recursos que tiene ya la escuela o que nos presenta la familia o que de repente se encuentran en la comunidad. Eso hay que preverlo.
Y obviamente que habrá que preparar también al recurso humano que va a utilizar este recurso didáctico para la emergencia. Entonces, en conclusión, en el ámbito educativo tenemos dos temas en la fase 0 de preparación que es importante que le pongamos atención. Uno, el tema de la preparación del docente, ¿verdad? Para poder enfrentar la crisis y para poder asegurar el servicio educativo. Y luego la preparación de los materiales didácticos o de los apoyos didácticos que se puedan prever para tenerlos listos a la hora de la emergencia. Pasando a la segunda fase, que realmente es la fase que llamamos nosotros fase 1, que es la de la respuesta rápida. Vino el evento, nos impactó y entonces ahora tenemos que reaccionar, tenemos que en la medida de lo posible y lo más temprano posible asegurar que los niños vuelven a la escuela, vuelven a tener esa rutina a la que están acostumbrados de la escuelita, de las clases, de la sesión con el docente, con el facilitador, que recuerden que eso provee de una cierta estabilidad al niño y que por eso es importante volver a esa modalidad lo más pronto posible. En esta fase 1, que es la fase de la respuesta, se identifican los espacios de aprendizaje. En el contexto actual de la epidemia por el COVID, no tenemos destrucción de escuelas, ¿verdad? Porque no es un terremoto, no es una inundación, no es un huracán como suele pasar en esos eventos, ¿no? Que tenemos destrucción de la infraestructura. En este caso no, pero puede ser que de repente, por efectos de la pandemia, una escuela sea asignada como un centro hospitalario, que no debería de ser el caso, ¿no? Porque hay una normativa inclusive a nivel nacional que dice que las escuelas no deben ser utilizadas para otros servicios, sino que deben conservarse siempre para garantizar que los niños están accediendo al servicio educativo. Pero bueno, entonces lo importante aquí es tener claridad de cuáles son los espacios que tenemos para el aprendizaje. Puede ser que sean las escuelas o puede ser que sean espacios particulares que hemos acondicionado o que hemos previsto para poder desarrollar los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces aseguramos los espacios, de nuevo importantísimo que estos espacios sean seguros, que tengan acceso a agua, que tengan acceso al saneamiento, que tengan acceso o que incluyan los servicios de apoyo psicoemocional para los niños, ¿verdad? En la primera etapa, en la respuesta rápida, lo que prevalece no es tanto el desarrollo del currículum normal. Ya decíamos en la etapa anterior, hay que preparar un currículum de emergencia, entonces nos abocamos a ese currículum de emergencia y en este currículum podemos integrar actividades que sean desde el ámbito no formal, actividades semiestructuradas de recreación, ¿verdad? Y que estén vinculadas con algún programa de educación no formal. Aquí en la primera etapa, en la respuesta rápida, lo que prevalece es el apoyo socioemocional a los niños. Entonces, si vamos a hacer actividades de canto, actividades de pintura, actividades lúdicas de cualquier tipo, es porque queremos que los niños se aparten un poco de una realidad que están enfrentando y que atiendan más sus emociones, ¿no? Para poder enfrentar de mejor forma el estrés al que están sometidos. Entonces, en esta etapa entenderíamos que ya tenemos a un recurso ciertamente o medianamente capacitado, pero también continuamos con la capacitación del recurso en esta etapa para poder desarrollarse en las condiciones específicas en las que estamos trabajando. De nuevo es importante aquí reconocer que de repente nuestros maestros no van a estar disponibles para desarrollar los procesos de aprendizaje como lo hacemos en una situación normal. De repente puede ser que los mismos maestros estén imposibilitados para llegar a la comunidad por razones de acceso
o porque el mismo maestro está siendo afectado por la crisis y no puede desatender a la familia. Entonces, ¿quién asume el proceso de aprendizaje? ¿Se paraliza? ¿Se pospone? ¿Se cierra? No podemos cerrar. Entonces, en la etapa previa de preparación tenemos que hacer esas consideraciones, y en esta etapa de respuesta rápida, pues todavía con mucha más razón tenemos que contar quiénes son las personas que están disponibles para desarrollar los procesos de aprendizaje y quiénes son esos otros recursos a los que podemos acceder, como, digamos, los voluntarios de la comunidad, ¿verdad?, los líderes comunitarios y otro recurso que pueda estar de repente disponible. Y luego tenemos la fase 2, que es, nosotros la denominamos como la recuperación temprana. Seguimos trabajando el currículum de emergencia, seguimos enfatizando las áreas claves que nos plantea la emergencia. De nuevo, hay que ver el tema del apoyo psicosocial con los niños, hay que ver el tema de la nutrición, hay que ver el tema del acceso a la higiene, el acceso al saneamiento, trabajar con los niños y con las familias mensajes educativos en esa línea, pero también vamos ya incorporando algunos contenidos básicos del currículum, ¿verdad? Entonces aquí enfatizamos, digamos, las competencias básicas de lectura, de escritura, las matemáticas, ¿verdad? En esta fase se espera que empecemos a trabajar también ya con los libros de texto que tenemos a mano, ¿verdad?, que pueden ser los que rescatemos del currículum nacional normal, o que de repente las autoridades del ministerio hayan definido nuevos materiales para una nueva etapa, ¿no?, o una nueva forma de abordar el currículum de educación. Eso va a depender de los contextos. En algunos países estas emergencias empujan a los sistemas educativos y que debería ser la norma en todos los demás países para mejorar, ¿no?, sus sistemas. Entonces, una revisión del currículum, una adaptación de los materiales, de los libros de texto, es siempre una buena oportunidad para modificar y mejorar el servicio educativo. Cuando tenemos poblaciones, por ejemplo, que han sido movilizadas por la crisis, digamos, qué sé yo, que de repente el huracán pegó en Jinotega y entonces los niños de Jinotega tuvieron que trasladarse para Matagalpa o tuvieron que venir para Managua. Tenemos casos, ¿no?, de niños que se han movilizado por las emergencias. Particular atención hay que ponerle a estos niños, ¿verdad?, porque muy probablemente el ritmo de aprendizaje que tenían en su territorio no es el mismo en el que probablemente están ahora. Y habrá que poner atención a cómo estos niños se adaptan, ¿no?, a la forma en que han venido desarrollando los procesos de aprendizaje de los niños en esta nueva, para ellos en este nuevo contexto. Entonces hay que ser, digamos, sensible a las necesidades particulares de los niños que se movilizan o que se trasladan de un lugar a otro por producto o por efecto de la crisis, de cualquier emergencia, ¿no?, que hayan padecido o sufrido. Y por último tenemos la fase 3, que es la fase de transición, donde ya el niño pues reanuda casi que de manera normal su proceso de aprendizaje, ¿verdad?, tal y como se ha establecido en un ambiente de normalidad. Entonces ya se trabaja con el currículum formal, que puede ser el currículum anterior a la emergencia o un currículum mejorado, ¿verdad?, que de nuevo la emergencia pudo haber sido la oportunidad para mejorar ese currículum, y de repente puede ser también de que nos enfrentemos o tengamos la posibilidad o la ventaja, ¿no?, de contar a lo mejor con nuevos libros de texto que respondan a ese nuevo currículum. Les voy a presentar esta lámina que grafica todas estas etapas que yo les estoy
detallando aquí. Si ustedes se fijan en esta lámina, tenemos en el eje de la Y el deterioro de la situación infantil que se incrementa exponencialmente y en dependencia del tiempo que dura la emergencia. Entonces, entre más dura la emergencia, la vulnerabilidad de los niños sube. Entonces tenemos aquí en la gráfica la etapa de preparación, que obviamente es la que ocurre antes del evento que desencadena la crisis. Luego tenemos la crisis, ahí señalada con un asterisco con límite. A partir de ahí pasamos a la etapa de respuesta y de recuperación temprana, que generalmente esa etapa está proyectada para unas 8 semanas, las primeras 8 semanas después del evento. Y luego tenemos la etapa de continuación de la respuesta y de la recuperación temprana, que va más allá de las 8 semanas y que puede durar hasta 6 meses. ¿Verdad? En el caso particular de la pandemia originada por el COVID, en algunos países, y no sabemos en Nicaragua, pero la crisis pues va a ser, o se proyecta que sea de larga data, así es que 6 meses no sería, digamos, extraño, ¿no?, que podamos o que necesitemos pasar en esa etapa de respuesta y de recuperación temprana, para luego finalmente pasar a la de transición y de la programación ordinaria. Si ustedes ven en el gráfico, hay una línea, una curva ascendente que llega a su pico en las primeras 8 semanas de la respuesta, ¿verdad? Desafortunadamente no es inmediata la recuperación, ¿verdad? Hay un impacto en la situación de la niñez y en la situación de la comunidad en general, que no se puede evitar por mucho que estemos preparados. Pero bueno, actuamos, damos respuesta y empieza la curva a descender, ¿no?, hasta llegar a los niveles normales previos a la crisis. Entonces, recapitulando, en la acción humanitaria se identifican 4 fases, ¿verdad? Tenemos la fase de preparación, la fase de respuesta rápida, que generalmente son las primeras 8 semanas después del evento. Tenemos la fase de recuperación temprana, que puede tardar hasta 6 meses, y luego la fase de transición, cuando ya, digamos, tratamos de volver a la normalidad. Cada etapa tiene sus características y sus tiempos, y esto va a variar en dependencia de la naturaleza del impacto, de qué provocó la emergencia. Ya decíamos, ¿no?, en el caso de un huracán podemos prever, podemos tener una etapa más amplia de preparación, a diferencia del caso de un terremoto, que el terremoto pues no avisa. Y luego, pues, en educación siempre no nos limitamos al tema de los contenidos del currículum de manera específica, sino que vamos viendo, ¿no?, vamos actuando, vamos trabajando desde el sistema educativo a partir de la necesidad que vemos en la emergencia. Entonces, la acción número 1 es el tema del apoyo psicosocial, ¿verdad? Cómo trabajamos con los niños en la contención de las emociones, en el manejo del duelo, cómo los niños logran superar el estrés que le provoca una situación nueva y difícil, ¿no?, complicada. Y luego vamos viendo cuáles son las necesidades de los niños y del entorno, ¿no? Si tenemos problemas de abastecimiento de agua potable, si tenemos dificultades para el acceso al saneamiento. Desde educación, cómo podemos orientar a los niños y cómo podemos orientar a los padres para superar esas dificultades. Y luego entrando paulatinamente al tema del currículum, un currículum de emergencia en principio, donde seleccionamos los contenidos, ¿verdad? No damos todo, aquí hay que pensar en lo básico, en lo elemental. Si en situaciones normales a veces no estamos en capacidad de desarrollar todo el currículum, porque el currículum es amplísimo y el tiempo es limitado, con mucha más razón en momentos de emergencia, ¿no? Los tiempos son más cortos, las oportunidades para estar con los niños son más pequeñas,
y de ahí que estamos obligados a trabajar una priorización de contenidos que podemos desarrollar en las diferentes etapas de la respuesta. Finalmente quisiéramos que ustedes en grupo con sus compañeros puedan desarrollar esta guía de reflexión que está organizada alrededor de 3 temas puntuales, ¿no? ¿Qué hacemos? Una pregunta que les estaríamos planteando es ¿qué hacemos desde el nivel de la escuela, con los estudiantes, con la escuela, con cada familia, para asegurar que estamos preparados ante una emergencia, ¿no? Y que aseguramos que el proceso de aprendizaje no se detiene? Esto nos lleva a la fase 0, a la fase de preparación. Entonces yo los invitaría a que ustedes como equipo reflexionen sobre cómo se preparan, ¿verdad? ¿Qué han considerado en la preparación para una emergencia? Otra de las cosas que quisiéramos que pudieran reflexionar es sobre qué valor tiene el desarrollo de metodologías lúdicas o metodologías alternativas, como por ejemplo el aprendizaje en base a proyectos, el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿verdad? En contextos particulares de emergencia. ¿Por qué, digamos, podríamos darle mayor relevancia a este tipo de metodologías en un contexto de emergencia? Y finalmente, nos gustaría que ustedes reflexionaran alrededor de cómo los padres, las madres y los cuidadores primarios en el seno de la familia pueden apoyar de manera efectiva los procesos de aprendizaje de los niños. Y nosotros como docentes, ¿qué podemos trabajar con los padres en la etapa de preparación y en las etapas de respuesta, de manera que los padres se integren de manera efectiva en el desarrollo de ese proceso de aprendizaje que no debe parar, ¿verdad? El mensaje aquí es que los niños, las niñas y los adolescentes deben seguir estudiando. Por muy duras que sean las condiciones, por muy complicado que sea el escenario, de nuevo el mensaje es que la educación es un salvavidas. Educación salva vidas y tenemos que hacerlo llegar, tenemos que hacerlo prevalecer en el contexto de cualquier emergencia para aprovechar, ¿no?, ese espacio y poder trabajar todo lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿cómo aseguramos que los padres se incorporan a esta tarea de manera efectiva? Con eso, que es un reto que no es fácil, los dejo y les deseo pues lo mejor en su proceso de reflexión.